Hablábamos en el resumen de información sobre esta propuesta del expresidente Donald Trump con la que busca contratar a 10,000 agentes más de la patrulla fronteriza, Fer Caso, me acompaña aquí en la cabina. Bueno, no es nuevo, la verdad es que este mito de la seguridad fronteriza en Estados Unidos ha acompañado las campañas presidenciales y el quehacer político durante décadas. Y digo mito porque la frontera entre México y Estados Unidos es una de las zonas mejor cuidadas del planeta. Hay cerca de 25,000 guardias armados a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera, con tecnología de vigilancia militar, drones, vehículos todoterreno, helicópteros. Es un mayor despliegue de fuerza hombre entre la frontera de México y Estados Unidos que la que Estados Unidos tiene entre Corea del Sur y Corea del Norte, por ejemplo. Sí. O sea, no es un asunto... Y además, la retórica de la militarización se aplaude de ambos lados, demócratas y republicanos. Y el muro se ha construido en administraciones demócratas y republicanas, ¿no? Biden entre ellos, que lo ha hecho en esta administración. Y esto ha tenido un costo gigante para el bienestar de las comunidades fronterizas que dependen de eso, de ir a uno y otro lado de la línea, como le llaman, para trabajar, para su educación, para su recreación, ¿no? Y sobre todo para los derechos humanos de los migrantes que terminan pues, en manos de organizaciones criminales que controlan las pocas rutas de acceso que sí existen actualmente. Claro, y se dice mucho o se piensa que en general son las poblaciones del lado mexicano que dependen mucho de las de Estados Unidos, y en realidad es una relación que va de ambos lados, ¿no? En gran parte de las inversiones del comercio del lado de Estados Unidos en toda esta zona fronteriza depende directamente de lo que sucede en México, de lo que se produce en México y lo que cruza por estos caminos, pero también ves a las personas cruzando de Estados Unidos hacia México para asistir a colegios en México, también se ve cruzando para ir a hacer las compras, para ir al dentista, para ir al doctor, ir a servicios que en Estados Unidos son carísimos. Ahora para temas también de salud reproductiva de la mujer. Claro. Sí, en donde Estados Unidos empiezan a cerrar estas oportunidades o a limitar, bueno, pues México es de alguna forma como un escape, una salida para muchas mujeres que no tienen otra alternativa, ¿no? Lo es, y todo parte de esta idea, de esta mentira que no termina de reconocer el electorado estadounidense, de que la causa de la migración es una frontera porosa, que la razón por la que cientos de miles, millones de migrantes buscan llegar a la frontera entre México y Estados Unidos es porque creen que pueden pasarla sin problema. Pero la realidad es que la causa de raíz, el factor de expulsión, no es ese. Lo vemos, es la violencia, es el mal gobierno, es la persecución política, la pobreza extrema que se vive en muchas zonas. Bueno, hasta el cambio climático que empieza cada vez más a ser un factor como lo fue en su momento la pandemia. Se han ido sumando nuevos factores de expulsión y por eso ha ido incrementando el número de personas que llegan a la frontera. Pero lo que no reconocen tampoco son los factores de atracción y que detrás de ese gran muro que buscan construir los políticos estadounidenses hay un gran anuncio que dice Help Wanted. Sí. Se solicita ayuda. Y para que la economía de Estados Unidos siga creciendo y siga manteniéndose como la más grande del mundo, pues se necesita de esa mano de obra que ofrecen los migrantes. Sin protecciones, sin derechos y además pues con esta criminalización y deshumanización que se ha sumado en los últimos años en el discurso político allá en Estados Unidos. Es una hipocresía absoluta porque como bien dices son destinos completamente vinculados, los de México y los de Estados Unidos y a estos migrantes que son tan necesarios allá para la economía, para revitalizar una población que demográficamente pues va en declive, pues se les culpa de absolutamente todos los males, ¿no? que tiene ese país. De ahí parte el mito de la frontera y de la seguridad fronteriza. La frontera está segura. Tal vez si Estados Unidos cambiara esta visión y en vez de invertir mucho en seguridad fronteriza, porque estamos hablando de billones, o sea, cientos de miles de millones de dólares que se han invertido en seguridad fronteriza a partir de los atentados del 11 de septiembre, que es cuando se cierra el flujo circular de migrantes. O sea, antes iban, trabajaban, ahorraban, regresaban, ¿no? Cuando pasan los ataques del 11 de septiembre que no tienen nada que ver con la frontera con México, se cierra esa frontera, se hace cada vez más difícil que lleguen y se queden. Entonces, ¿qué hacen? Pues se llevan a sus familias para allá. Ahora, que Trump ha hecho de esto
un discurso desde antes de ser candidato del Partido Republicano. Es decir, No, desde ahí muy bien. construyó su camino para la candidatura y posteriormente para la presidencia. Desde el inicio hablando de los migrantes, hablando del muro y bueno, pues ahora hablando de los guardias fronterizos que se van a contratar. Cuando además hay que decir, el Partido Republicano y muchos de ellos apoyados por Trump se opusieron durante los últimos 4 años constantemente cada vez que el Partido Demócrata buscaba aumentar la contratación de guardias fronterizos, ¿no? Entonces, bueno, pues este doble discurso de lo que vemos en campañas y lo que sucede en la realidad, que no pasa nada más en México, lo estamos viendo también allá. Sí, y para cerrar el punto, contratación de guardias fronterizos que además no se puede dar. No hay forma de que contraten 10,000 elementos de la patrulla fronteriza en un par de años, porque la gente no quiere hacer esos trabajos en Estados Unidos. Entonces terminan reclutando muchas veces a personas que vienen de cuerpos de seguridad o que ya no están en cuerpos de seguridad porque fueron dados de baja por conducta inapropiada y que terminan replicando esas conductas ya en la patrulla fronteriza. Y luego vemos asesinatos transfronterizos de jóvenes en el lado mexicano de la frontera que les dan 12, 15 balazos por la espalda, en la nuca, que son personas que trabajan en la patrulla fronteriza con el pretexto de que es que me aventó una piedra a 500 metros de distancia, cuando tú traes todo el equipo de protección necesario y el otro es un chamaquito. O sea, aunque lo hubiera hecho, basta como moverse 30 centímetros de un lado a otro y no darle 12 balazos en la espalda a un niño de 15 años. Como ha pasado, y hay casos, docenas, los hemos documentado, de asesinatos transfronterizos por parte de elementos de la Guardia Nacional o de la patrulla fronteriza en Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos en el lado mexicano de la frontera. En fin. Ahora, Enrique, dices sí. que es muy segura la frontera, sin embargo, pues uno de los discursos más comunes que estamos escuchando ya también del lado demócrata, pues es el paso de drogas, que además ahora se está convirtiendo en mucho más delicado por el fentanilo y que sigue cruzando todos los días por la frontera. Sí, sí hay algo así ahí que no se está pudiendo controlar, ¿no? No, pero es que ese es parte del mito, que el volumen de producto que se está moviendo no se mueve en coches que pasan por la garita de Tijuana y San Diego o en las espaldas de migrantes que cruzan por el desierto de Sonora y Arizona. Esto requiere de una infraestructura formal, de containers, de buques, de aviones. La corrupción está ahí, en esa parte de las aduanas de Estados Unidos. Sí, lo que dices, hay complicidad. Lo que hace falta no son guardias, sino limpiar el sistema. Por supuesto. ¿Tú crees que vas a mover esa cantidad de producto en las espaldas de personas que cruzan caminando la frontera? ¿O en coches? Requieres de infraestructura formal. Este es un negocio de toneladas, no un negocio de un par de kilos. Es un negocio de toneladas que requiere de esos equipos porque no hay de otra, ¿no? Trailers enteros. ¿Y cómo cruzan la frontera de México a Estados Unidos? Como la misma forma como regresan las armas. La frontera es porosa, pero no en el sentido en que nos las han vendido, ¿no? Sí, sí. En fin.